Jesús Zambrano, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Él es vicecoordinador de la bancada del PRD. Jesús, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Con gusto saludarte y a tus órdenes. Gracias. Para conocer de primera mano, pues cómo se desarrolló y cómo van las discusiones sobre la Ley de Seguridad Interior que pues han generado mucha preocupación. Por un lado, por supuesto, hay interés en que se tenga un marco legal que dé certeza a las Fuerzas Armadas. Por el otro, pues que no se les den atribuciones que no les tocan, que les corresponden más al ámbito de las policías. ¿En qué va el proceso? Bueno, efectivamente, el día de ayer tuvimos una reunión de las coordinaciones de todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados con el secretario de Gobernación, y estuvieron también presidentes de comisiones de la Cámara que pues tienen que ver con el tema, con este asunto tan importante efectivamente para la vida del país y que pues preocupa, porque como bien tú lo decías, el Ejército y las Fuerzas Armadas con toda razón han dicho: necesitamos un marco jurídico para que podamos en todo caso seguir actuando. Así como estamos, no podemos ni debemos seguir, porque pues todo mundo en los estados, gobernadores, etcétera, que tienen problemas de seguridad, piden la intervención o la presencia del Ejército y o de la Marina, y al mismo tiempo hay quienes rechazan esta presencia o ven con preocupación lo que se identifica o se ha identificado, o sea, así se le llama, una creciente militarización del país. Nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo como PRD en que se brinde el marco jurídico adecuado, pero que no tiene que ser sobre la base de que los militares, las fuerzas castrenses de nuestro país, se mantengan ya como cosa cotidiana patrullando calles, patrullando ciudades o caminos, carreteras de todo nuestro país. O incluso... Y mucho menos suplantando a las policías. Eso le iba a decir, diputado, incluso con la atribución de detener o interrogar, por ejemplo, ¿no? Así es. Para ello pues tendría que haber mandato judicial. Hoy efectivamente pueden acudir, detienen a alguien, pero no solo lo detienen, sino que incluso pues lo interrogan, a veces con prácticas que han sido denunciadas como de tortura o de violaciones de derechos humanos sin el debido proceso legal, y entonces pues eso también ha generado protestas de sectores importantes de la sociedad. Nosotros hemos planteado, para allá voy efectivamente, sí, Mario, mira, nosotros hemos planteado que, estando de acuerdo en que el Ejército y la Armada de México tengan un marco jurídico adecuado para su actuación, ceñido a las leyes, y por lo tanto que haya presencia en casos cuando ya la autoridad civil es rebasada, nosotros hemos dicho: empecemos entonces a generar las condiciones que permitan que los estados, que los gobiernos estatales y municipales puedan asumir la responsabilidad para que tengan policías eficaces, eficientes, que le den la seguridad que con toda justeza reclama la sociedad. Hay una minuta que envió ya el Senado después de muchos meses de discusión, ya resolvieron algo, lo enviaron a la Cámara desde el año pasado, a la Cámara de Diputados, y allí está semicongelada sobre mando mixto policiaco. El secretario de Gobernación nos decía ayer, pues es que así como está esa minuta, no va a servir para nada, va a quedarse estancado todo. Bueno, pues ¿qué observaciones hay? Denos las observaciones, veamos la necesidad de, en su caso, enmendarle al Senado lo que haya que modificarle a esa minuta, pero que haya claridad y compromisos de los gobiernos locales, estatales y municipales, para que tengan esas policías que se requieran, y que en ese marco, en ese proceso,
paulatinamente el Ejército y la Marina vayan regresando a los cuarteles, a sus bases concretas. Nadie en su sano juicio puede hoy pensar o exigir el retiro inmediato de los militares, ¿no? Pero una ley específica, hecha, concebida para como objetivo principal regular la actuación de los militares, pues lo que va a llevar, se lo decíamos ayer el secretario de Gobernación, pues a lo que va a llevar es a que los militares se queden allí para siempre, porque los gobiernos locales se van a desentender de su responsabilidad. Y en ese sentido, diputado, lo que podríamos decir entonces en este momento es que así como están hoy las iniciativas, ¿no ve usted que pasen en el cortísimo plazo, es decir, en este periodo legislativo? Bueno, mira, ellos, el PRI y el gobierno, por supuesto que plantearon ayer que lo conveniente era que pudiéramos sacarlas en estos 2 meses que faltan a este periodo ordinario, marzo y abril. Pero lo que te digo es que más bien así como están, porque sí violan derechos humanos, porque sí entran en propuestas que entran los militares, los mandos militares a suplantar a las policías, al gobierno local, así como están las propuestas, el ejército y los militares en general pueden entrar a realizar labores de espionaje, de escucha, que eso solamente con orden judicial podría hacerse por una autoridad civil a la que el juez determine que puede hacerse. Es decir, estaríamos, así como están las iniciativas que conocemos, particularmente la del PRI, sería violatoria de disposiciones constitucionales y de convenios de tratados que ha firmado México en materia de derechos humanos. Ya. Las llamadas leyes de seguridad interior en América Latina principalmente surgieron justamente al amparo de las dictaduras militares que tuvimos en Centroamérica y el Cono Sur. Bueno, nadie en su sano juicio tampoco puede estar pensando que el camino de México sea en ese sentido. Claro. Nosotros con toda responsabilidad, por eso hemos dicho, vamos discutiendo, vamos que revísense todas las observaciones que el día de ayer ya le entregamos como PRD a la bancada del PRI y al secretario de Gobernación. Aquí están nuestras observaciones. Muy bien. Y resolvemos todo eso y sacamos lo del mando mixto policiaco y sacamos además lo de la reglamentaria del artículo 29 constitucional que tiene que ver con la declaratoria de posibles estados de excepción con controles específicos del Congreso de la Unión. Pues entonces podemos decir, vamos en esa ruta. Bueno, pues aquí vamos a seguir muy atentos a estas discusiones. Le agradezco, diputado, que nos haya contado qué fue lo que pasó ayer y en qué punto se encuentran las discusiones. Gracias. Gracias a ustedes, a ti, Mario. Muy buenos días. Buenos días, el diputado Jesús Zambrano.